y ya, listo. Un Google Collaboratory es básicamente un archivo de IPython Notebook, que es básicamente un cuadernito con celdas de texto plano, con títulos y todo esto, o de código, que en este caso corre, o comandos Linux que empiezan con la, el símbolo de exclamación, o sobre todo código en Python. Listo, ahí se conectó al servidor de Google, ya nos dio un entorno con el que poder trabajar. Y para esta sesión lo importante ahora es que podamos venir acá a la parte que dice entorno de ejecución, y dado que vamos a trabajar con inteligencia artificial, lo mejor que podemos hacer es cambiar tipo de entorno de ejecución. Entonces vamos a entorno de ejecución y acá en la mitad dice cambiar tipo de entorno de ejecución. Como para la inteligencia artificial es mejor el GPU, vamos a aceptar que nos cambien el CPU que nos dan por una GPU. Estas son de pago, si en algún momento quieren hacer un proyecto más grande pueden hacerlo. Entonces vamos a darle guardar. Hay comandos para ver qué tipo de tarjetas nos dan, pero ese no es en lo que nos vamos a centrar hoy. Entonces, hoy lo primero que vamos a hacer es una red neuronal, pues más allá de un par de neuronas, y vamos a utilizar el dataset de MNIST, que son básicamente números, de esta forma, números manuscritos. De esta forma, la inteligencia artificial reconocerá los números que le pasemos manuscritos y nos devolverá pues el carácter al que corresponda, o sea, del 0 al 9. Estos números están divididos en 28 píxeles por 28 píxeles, ya están pretratados, son imágenes que alguien ya trató para que tengan este tamaño y esta anchura. Son imágenes en blanco y negro, y de esta forma solo tenemos que tratar con dos tipos de datos. Entonces, el alto, el ancho, y de 0 a 255, pues según los códigos de RGB. Eh, la idea es que hagamos este trabajo con este dataset para que ya puedan de tarea poder ir a hacerla con este dataset, el de ropa de MNIST, que es básicamente lo mismo, pero en vez de devolvernos caracteres del 0 al 9, nos va a devolver entonces que esto es un zapato, que esto es un vestido, que esto es un tacón, y así. Entonces empecemos con lo que sería el taller. Antes de empezar, ¿alguna pregunta hasta el momento? Bueno, entonces continuemos. Lo primero que vamos a hacer es instalar las librerías de Python. Pues supongo que ya habrán trabajado alguna vez con Python, entonces vamos a empezar con las librerías básicas para trabajar con redes neuronales. Entonces esas serían empezando por NumPy y Matplotlib para poder tener matemática e impresiones de imágenes. Entonces sería por
Entonces lo que hacemos es importar las librerías y ponerles un alias para no tener que escribir todo este código al llamar una función de la librería. Entonces tenemos Matplotlib, es la que nos va a permitir impresiones, y NumPy es la que nos va a manejar vectores, matrices y todo este tipo de matemática algebraica. Lo siguiente que vamos a hacer es eh, importar lo que sería TensorFlow, que esta ya se encarga de lo que es la creación de redes neuronales. También tiene un framework que se llama Keras, que es el que nos hace más fácil la vida al crear estas redes neuronales. Entonces vamos a proceder a importarlas. Y aquí vamos a importar el dataset que vamos a utilizar. O bueno, la librería del dataset que vamos a utilizar. Lo siguiente que vamos a hacer es, ahora sí, importar la librería, el dataset en específico. Aquí nos sale en amarillo porque ya hemos arriba importado TensorFlow e importado Keras, pero lo dejo completo para que si en algún momento solo quieren copiar esta línea de código no les salga problemas, porque si solo lo dejo como dataset y en algún momento van a utilizarlo, les va a salir problemas porque debe tener toda la ruta. Y lo siguiente va a ser algunas funciones específicas de Keras, las que voy a importar para no tener que escribir toda la función luego.
Listo. Entonces, las que traje son de Keras, traje modelos, que son básicamente el tipo de inteligencia artificial que vamos a utilizar y pues para crearlos. Layers es para cómo vamos a utilizar redes neuronales, vamos a traer capas de redes neuronales y esta función es la que nos va a permitir hacerlo. Categorical va a ser para que podamos utilizar fácilmente el dataset, luego lo explicaré más a detalle. Y métricas es para poder luego evaluar nuestros modelos. Lo corremos, ya que todo salió bien. Continuamos. Entonces, vamos a traer a nuestro dataset y lo vamos a cargar en algunas variables. Normalmente las variables se cargan en xtrain, ytrain, que van a ser las de entrenamiento, que va a ser entonces la imagen y su nombre, y xtest, ytest, que va a ser con las que lo vamos a medir, que va a ser entonces imagen y el nombre real que tiene la imagen para cuando intente hacer una predicción. Listo, esa función la podemos utilizar ya que hemos importado de acá MNIST y la cual nos cargará los datos en las variables que ya tenemos. Lo corremos. Listo. Una vez cargado nos damos cuenta de que nos da el link de donde consiguió el dataset y si lo abrimos nos va a pedir que lo descarguemos. Entonces ya vemos de dónde se consiguen los datos. A continuación podemos imprimir los datos que tenemos para ver qué tipo de datos son. Entonces vamos a explorar un poco los datos para no trabajar a ciegas. Entonces ponemos xtrain acá y nos damos cuenta de que es un array de NumPy, o sea, una cadena de números. Pasará lo mismo con lo que es JTrain. Ambos son cadenas de números. Lo mismo pasará con test, xtest y ytest. Entonces veamos el tamaño de los datasets que tenemos acá. En este momento exploremos xtest. A este no se le pone paréntesis para que funcione bien. Hay algunas funciones que sí necesitan el paréntesis acá, pero si ponemos ese paréntesis en este momento, nos saca error, porque es tipo tuple. Entonces, sin el paréntesis, si nos muestra que para testear tenemos 10.000 imágenes de 28 por 28 píxeles. Mientras tanto, el xtrain tiene 60.000 imágenes.
Entonces ya nos dimos cuenta de que Xtrain tiene 60.000 imágenes. Y ahora veamos qué contiene JTrain. Deberían ser solo los 60.000 nombres. Entonces acá vemos, son solo unidimensional, no tiene el 28 por 28, mientras que este sí es un arreglo tridimensional. Bueno, exploremos a ver uno de las imágenes que tenemos acá. Entonces buscamos Xtrain y pedimos el primer dato que tengamos ahí, o sea, el 0, la ubicación 0 del arreglo. Entonces nos está mostrando una serie de números. Como podemos ver, van del 0 hasta el 255. Esto se refiere a cada píxel, entonces cada línea de la imagen está dada por una línea de números. Si pudiéramos alargarlo un poco, veríamos prácticamente una figura en donde estarían los números. Entonces, intentemos mirarla. Antes veamos las dimensiones que tiene. Deberían ser 2 dimensiones porque es una imagen. Entonces, eso lo podemos ver de esta manera. Xtrain, llamamos al mismo objeto del primer lugar y le mandamos la función ndim. Nos va a dar que son 2 dimensiones. Si hacemos lo mismo con JTrain 0, lo que va a hacer es mostrarnos el nombre. Como vemos, nos da que es un 5. Ahorita vamos a ver si efectivamente tiene la figura de un 5. Entonces, para hacer esto, utilizamos matplotlib, plt, como lo importamos, su función imshow, imshow, y le pasamos el primer valor, Xtrain 0. Con esto vemos un pequeño mapa de calor de una imagen similar a un 5. La imagen original sería más bien de esta manera, plt show. Le pasamos un par de parámetros más, no solo el dato que queremos mostrar, dato 0, coma, le vamos a decir que el mapa de calor no sea colorido, sino que sea en binario, o sea, que sea en blanco y negro.
Hola muchachos, denme un momento y cambio de red y vuelvo desde donde me quedé. Bueno, entonces estábamos explorando cómo se veían el primer dato. Esto podemos verlo si cambiamos el dato por el milésimo, por ejemplo. El milésimo debería tener un cero escrito. El décimo sería un 3. Y podemos comprobarlo si empezamos a llamar a su nombre y podemos ver que cada uno corresponde al número que estábamos buscando. Esta es la forma más básica de explorar los datos que tenemos que nos aportan desde TensorFlow. Entonces, una vez explorados estos datos, ya vemos cuáles son y qué es lo que tenemos. Entonces, ya que sabemos con qué estamos trabajando, podemos crear nuestro modelo. Entonces, esto lo podemos llamar como queramos, esto es una variable, pero por convención de ser solo un modelo, lo voy a llamar modelo. Bueno, pongámosle modelo 0. Listo. Entonces desde Keras hacemos un llamado a la función models y que nos traiga un modelo de tipo secuencial, al cual entonces ya el que le pedimos a Keras el modelo de tipo secuencial, vamos a añadirle sus capas de redes neuronales. Las capas de tipo densa son que básicamente todas las neuronas de una capa están conectadas con las capas siguientes.
Entonces, primero que todo vamos a crear una capa de entrada que va a tener las neuronas equivalentes a la cantidad de datos que le estamos entrando. Entonces, como son 28 píxeles por 28 píxeles, vamos a meterle una capa densa de 784 neuronas. Aquí vamos a entrar en un nuevo concepto que son las funciones de activación. Hay distintas, pero en este caso vamos a usar dos. La ReLU para todas las capas que no sean la de salida y la Softmax para las que sean capas de salida, o sea, la última. Ya les voy a mostrar cómo se ve una función de tipo ReLU. Y le vamos a ingresar un input shape o la 28 por 28. Bueno, una función ReLU se ve de la siguiente manera: espera a un estímulo para convertirse en una función lineal. Como vemos acá, entonces en el momento en el que sienta cualquier cambio matemático o que tenga una entrada con algún valor, esto se va a convertir en una función de crecimiento lineal. Esta es otra función de activación, la sigmoide, que tiene un crecimiento más controlado y que se parece realmente bastante a la Softmax, que es la que vamos a utilizar porque como estamos haciendo una categorización, una clasificación de cada una de las imágenes que tengamos, necesitaremos una función que trabaje como una regresión logística de 0 a 1. Si pasa de cierto umbral, tiene más probabilidades de que sea un valor de que sea el otro. Así es como funciona la función de activación softmax. Entonces pongámosle a nuestro modelo una capa de salida. Esta capa, como son solo 10 dígitos, va a tener solo 10 neuronas. Y como ya les dije, la función de activación bueno, la función de activación que vamos a usar es la softmax. Y con eso debería funcionar. Aquí podemos poner las capas intermedias que queramos, entre la de entrada y la de salida, y con la cantidad de neuronas que queramos. Esto lo único que va a cambiar es el, el tiempo de lo que es el entrenamiento del modelo, y pues va a variar las precisiones.
que pues eso ya es meternos con métricas y es bastante un trabajo de puro prueba y error. Podemos intentar hacer cálculos y predecir cómo se va a comportar nuestro modelo, pero realmente lo único que nos va a dar una idea es hacer varios modelos, digamos, llamar un modelo 1, modelo 2, modelo 3, ponerle una cantidad de capas distintas con neuronas distintas y entrenarlo durante unas pocas épocas y ver cómo se comporta para luego ver con sus métricas, elegir uno y ese sí entrenarlo a tope, entrenarlo muchísimas más épocas. Las épocas son básicamente cuántas veces podemos entrenar el modelo con los datos que tenemos. Esto lo veremos más adelante, el cómo se entrenan. Mientras tanto, compilemos el modelo. Esto es básicamente cómo queremos que el modelo se comporte en cada una de las épocas. Durante su entrenamiento va a tener un optimizador que es básicamente cómo va a cambiar los pesos entre los caminos de las redes neuronales, o el 0, optimizer igual. Todo esto está en la documentación de TensorFlow de Keras. Podemos ver qué funciones de optimizador podemos usar. En este momento voy a usar RMSprop. Podemos usar Adam. Hay una cantidad de optimizadores que podemos utilizar. En este caso, como estamos haciendo una clasificación, el tipo de pérdida que vamos a utilizar, la pérdida es básicamente cuántas veces falla por cantidad de veces que intenta adivinar. Entonces, vamos a utilizar la falla de tipo categorical cross entropy, que es básicamente entre más lejos más pesan los fallos y entre más cerca menos pesos tienen los fallos. Todo esto se puede leer directamente desde la documentación de Keras. Si en algún momento hay alguna duda, podemos ir en un momentico y leer exactamente qué es lo que dice. Y las métricas que vamos a utilizar para saber que también están evaluando nuestro modelo es el accuracy. Accuracy. Podríamos utilizar precision, podríamos utilizar F1. Hay muchísimas métricas para saber cómo se está comportando nuestro modelo. Pero con esa yo creo que tenemos con lo que bastante facilidad para saber que nuestro modelo lo está haciendo bien. La exactitud. Entonces, bueno, en este punto voy a hacer una conversión de los tipos de datos que tenemos arriba para que sean solo del 0 al 255 y se vean más ordenados de lo que se veían en esta celda de acá que estaban súper desordenados. Entonces acá es un poco de xtrain igual a xtrain punto reshape. Esto con el fin de que tenga exactamente todo el dataset, el tamaño que yo quiero, que en este caso son 60.000, pues ya habíamos visto que estaba así, 28 por 28. Esto es distinto a tenerlo acá de esta forma, 28,28. Acá son 3 dimensiones y la idea es que nos quede en 2. Además le dijimos al modelo que iba a recibir
un dato de entrada de 28 por 28. También lo que vamos a hacer es que cada uno de los números sea un flotante. De esta forma las neuronas podrán trabajar con más facilidad con esos números decimales. Entonces llamamos a xtrain y le decimos que cada dato de xtrain sea as type del tipo flotante float 32, o sea, un flotante de 32 bits. Y lo dividimos por 255. De esta forma vamos a tener entre 0 y 1 nuestros valores de RGB no van a ser de 0 a 255, sino de 0 a 1, es una pequeña regla de 3. Y entonces lo vamos a ver un poquito más ordenado de esta forma. Xtrain y llamamos al primer elemento que es el 0 y con eso vemos x barra baja train y con eso vemos que cada uno de los datos está entre 0 y 1, 0.74, 0.99. Entonces esos serán los píxeles que le vamos a pasar a nuestra red neuronal. Lo mismo vamos a hacer con el Y, lo vamos a pasar a categorical para que sea más fácil el hecho de que lo trabajen las neuronas. Entonces nos va a devolver un array con los números a los que pertenece el número original. Entonces ytrain igual to categorical y le pasamos ytrain. Lo mismo hacemos con ytest de una vez. To categorical de ytest. Y ya les muestro cómo queda. Entonces llamamos a ytrain1, o bueno, ytrain0, que es el que estamos manejando, y vemos que sigue siendo el 5. Entonces tenemos el dígito 0, el dígito 1, el dígito 2, el dígito 3, el dígito 4 y el dígito 5. En el dígito 5 saca un 1. Eso significa que sigue siendo el 5 en esta función, pero va a ser mucho más fácil que haya 10 datos de salida en el cual pueda poner en uno el 1 para la red neuronal. Esto es facilitarle el trabajo a la red neuronal para que pueda hacer el entrenamiento más fácil. Entonces, ahora sí, vamos a entrenar nuestro modelo. Entonces, vamos a crear una variable tipo history, que es básicamente donde vamos a guardar los datos de nuestro entrenamiento. Y vamos a entrenarlo. Model0.fit. La función fit es la que va a entrenar el modelo. Vamos a pasarle los datos de xtrain, ytrain, le vamos a pasar unas épocas, yo le voy a poner 5 nomás. Y otro dato, que es batch size, como el intermedio entre cada set de datos, mejor dicho. Y con esto le vamos a entrenar el intermedio entre cada set de datos que
utiliza cada época. Podríamos darle un parámetro que sea seed, o sea, semilla, con el que siempre se entrenará de la misma manera. Entonces le ponemos semilla 0 o semilla 100 y siempre va a entrenar al modelo de la misma semilla, de la misma forma en cada semilla que le programemos. Mientras le pasemos los mismos datos, claro. Las mismas épocas, los mismos datos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con las X's, pero no solo con las train, sino también con las test. Listo. Eh, bueno, el test trabaja con solo 10.000 datos. Ahora sí. Bueno, esto es para que después podamos hacer una pequeña evaluación. Entonces vemos que en cada época la función, el entrenamiento fue mejorando en lo que respecta a las pérdidas y a la accuracy. Entonces empezó con pérdidas de 0.25, de 0.09, 0.06, cada vez más chiquita. En cambio, el accuracy empezó 93, 92%, 97%, ya es prácticamente un modelo funcional desde el minuto 1. 98%, 98.6, 99. Entonces vemos que realmente el entrenamiento con solo 2 capas, que es bastante sorprendente, funcionó. Podríamos intentarlo con 5 capas intermedias y podría crecer el modelo mucho más rápido y solo necesitar 2 épocas. O si lo entrenamos a 100 épocas, podría ser más rápido. Acá hay un tema que si llega a ser el 100% acá, pues estamos sobreentrenando el modelo. El overfitting, el sobreentrenamiento, es algo que se da cuando el modelo empieza a aprenderse las respuestas y no aprender cómo llegar a las respuestas. Es como aprenderse las tablas y, y no aprender que las tablas son la suma de varios números, varias veces esos números. Entonces, en vez de saber que 5 por 5 es 5 veces 5, 5 más 5 más 5 más 5 más 5, entonces sí, en las tablas chiquitas puede servirme y puedo aprenderme 10, las 10 tablas, las 10 primeras tablas de multiplicar rápido. Pero en cuanto me piden multiplicaciones por 2, 3 cifras y yo no tengo un método con el cual llegar a esos resultados, simplemente no voy a poder. Y para eso está lo que vamos a hacer ahora. Vamos a testear nuestro modelo, vamos a evaluarlo. Entonces, vamos a crear 2 variables, eh, pérdidas en el testeo y accuracy en el testeo. Le vamos a pasar al modelo la función de evaluación, evaluate, y le vamos a pasar los parámetros xtest y ytest. Aparte de eso, vamos a imprimirlos para que veamos cómo se comporta el modelo. Cambio de línea. Se va que slash n, les recuerdo que es un cambio de línea, ¿no? Llamamos
vamos a la variable que tenemos arriba, el accuracy. También vamos a imprimir el, el loss que tiene la función acá arriba. Test loss y listo. Ya con eso podemos evaluar nuestro modelo y nos da que con los datos de testeo el accuracy es del 97.7% y las pérdidas son cerca del 0.07, un poco más altas de lo que son acá en el entrenamiento después de cierto punto, lo cual nos puede estar indicando un pequeño overfitting, pero respecto la accuracy sigue siendo bastante bueno. Un 97% está muy bien, pero si le metemos más capas intermedias con distinta cantidad de neuronas, empezamos a probar capas con el mismo tamaño que la entrada o más tamaño que la entrada, con la mitad del tamaño que la entrada, podríamos recibir unos datos bastante mejores. Eso ya es bastante de prueba y error. Y ahora vamos a ver un poco de manera más gráfica nuestros resultados. Para eso tenemos una función de history y con las dos signos de interrogación podemos acceder a la ayuda de la función. Entonces nos va a decir que lo que tenemos en nuestra variable history de cuando entrenamos el modelo acá, esa función lo que hizo fue guardar la pérdida y la accuracy en 5 épocas distintas, 5 números, 1, 2, 3, 4 y 5 números, 1, 2, 3, 4 y 5 números, y tiene un tamaño de 2. ¿Por qué? Porque solo guardo dos variables, dos llaves, a los cuales está accediendo a estas listas. Listo, ya vimos qué es lo que tenemos en history, entonces podríamos imprimirlo fácilmente con Matplotlib. Entonces utilizaremos el siguiente código plt.plot. Con esto imprimimos un canvas que tenga history.history y al cual le sacaremos la llave accuracy, o sea, todos los datos que tengan que ver con el accuracy. También le vamos a poner un título para que sea bonito si tenemos alguna presentación en nuestro proyecto, que podamos mostrar estas gráficas y decir que nuestro modelo sí funciona. Model accuracy. También le vamos a poner los subtítulos de los ejes. Punto y igual xlab. Aquí le ponemos accuracy en el y en el x son las épocas. Vamos a imprimir también el, el nombre de la línea, o sea, que está midiendo cada línea. En este caso va a ser train. Si podríamos imprimir train y test, pero en este momento solo voy a imprimir el valor de train en la gráfica.
el lugar va a ser arriba a la izquierda. Donde diga el color de la línea y que representa esa línea. Y vamos a mostrarlo PLT Show. Con esto tenemos nuestra gráfica que nos dice cómo se modificó la curva así en cada una de las épocas. Entonces en la primera época se movió como 4%, en la segunda época como 1% y así. Podemos hacer lo mismo con el loss. Entonces lo único que tendríamos que hacer sería copiar esto y pegarlo acá. Entonces ya no sería curva así, sino loss. Y listo. Vemos que cada vez empieza a disminuir las pérdidas en nuestro modelo. Listo. Con eso podemos hacer un modelo, evaluarlo y graficar la evaluación. Y podríamos hacer más modelos y graficar todas sus líneas. History 1, History 2, History 3 en el mismo plano para saber qué es lo que estamos haciendo y cuál va mejor. Con eso acaba el taller por hoy. Si tienen alguna duda me la pueden hacer y la resolvemos inmediatamente, o si no podrán acceder al notebook y a la grabación después. Lo estoy grabando con OBS, entonces no quedará en en el calendar, pero si quieren me escriben y se la comparto directamente. Listo, voy a parar la grabación.